Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos queridos, abran sus Biblias en el libro de Marcos. Entramos ya en la parte casi final del capítulo y vamos a tener un estudio del versículo 14 al 29 y quisiera empezar con esta imagen. Esta imagen que ven en pantalla me encanta, y no porque me gusta lo que significa, sino es que es la realidad de nosotros. Cuando el Señor crea al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo crea perfecto, lo crea sin error y sin pecado. La comunicación que teníamos, y digo teníamos porque era el hombre, yo vengo de allá, era cara a cara con el Señor. Estaban desnudos, no había pecado, no había maldad. Entonces, cuando Satanás entra de una forma muy sigilosa, diciendo parte de la verdad y agregándole un poquito de mentira, engaña y entra el pecado. Y producto del pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos. Entonces nosotros, por ejemplo, nuestros hijos que están pequeños, tú no les enseñas a mentir, ellos en algún momento te van a mentir. Tú no les enseñas a pelear, ellos van a pelear. Tú no les enseñas a ser groseros, en algún momento serán groseros. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque el pecado mora en nosotros. Y hermanos, si en esta vida donde estamos usted y yo, vamos a tener la oscuridad y vamos a tener la luz, vamos a tener villanos, vamos a tener mártires, vamos a tener hijos de Dios y vamos a tener personas que rechazan el evangelio. Y esa es la realidad. Tú ves a una persona gozosa en el Señor y otra viendo hacer el daño. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra humanidad y debemos comprenderlo. Y hemos titulado el mensaje de hoy, El villano y el mártir. Y hermanos, le voy a ser totalmente sincero. Ustedes saben que estamos predicando libro por libro, versículo por versículo, y hay versículos que tienes que pasar por allí, porque tú te imaginas que estamos dando el capítulo 6, y después, hermanos, esta parte no la quiero predicar, vámonos al capítulo 7. Toda la palabra es inspirada por Él y es útil. Y yo decía, Señor, ¿qué puedo enseñar en este pasaje? Y tuve un momento, sí, Padre Santo, por favor, ayúdame más que nunca, porque de verdad no sé qué decir en este pasaje. Y el Señor, vete por aquí, hijo mío. Y es lo que le quiero regalar a ustedes, hermanos queridos. El villano, hermanos, es Herodes. El mártir, Juan el Bautista. El villano es el mundo. El mártir son los cristianos. El villano es la oscuridad, las tinieblas. El mártir es la luz, los que confesaron como Señor y Salvador al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, y mira tú, no estaba preparado nada de esto, lo que dijo el hermano Gabriel. Hermano Gabriel, di estas palabras para que sea una introducción indirecta a la prédica. Hermanos, la maldad está creciendo, se está multiplicando, están saliendo cosas que hace un parcito de años atrás tú decías, no puede ser que esto lo vayan a aprobar, y lo están aprobando. Tú sabes lo que es tener por ley, ya poder tener relaciones sexuales con un niño. Y no estamos hablando de un niño de 15 años, menores. 5 años, 6 años, si a mí me provoca acostarme contigo, la ley me lo permite. Si a mí me provoca cambiarte el sexo, te lo cambio. ¿Tú piensas que eso hace un par de años era imposible de creer? Para mí sí, hoy en día es lo normal y yo soy el anormal. Y estamos llenos de Herodes por todas partes, pero también estamos llenos de mártires. Que gloria al Señor que hemos tomado ese camino de la luz. Y tarde o temprano, hermanos, este mundo que es pasajero va a pasar y vamos a vivir por la eternidad con el Rey de Reyes. Pero mientras estemos aquí, hermanos, vamos a tener esta realidad. Usted y yo contra el mundo.
y el mundo contra nosotros. Así que, hermanos, entramos en materia y quiero empezar no hablando de Herodes, sino hablando de quién fue Juan el Bautista. Vamos a tener que leer varios versículos, pero cuando entramos a la materia va a ser una lectura corrida, ¿ok? Y se va a entender perfecto con el favor de Dios. Juan el Bautista, hermanos, busquen el libro de Lucas. Y ahí están los pasajes en pantalla. Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 17. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que, hermanos, Juan el Bautista, separado desde el vientre de su madre, iba a tener una gran labor de presentar al Señor, y con su testimonio iba a impactar a muchas personas. Vámonos ahorita mismo, hermano, al capítulo 3 de ese mismo libro de Lucas, y versículo del 1 al 9. ¿Qué pasó? Ya Juan nació, ya estaba más grandecito, y dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, no se preocupen por los Herodes, vamos a tener un tiempo para ellos, y de su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo unos sacerdotes, sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y se echa en el fuego. Tremendo el mensaje de Juan. Esa cuestión que te llama generación de víboras, en nuestro contexto actual lo sacan automática. Seguridad, llévese a ese hombre. Porque, hermanos, ahora tú no puedes ni regañar a los hijos porque te llaman.
mi papá me regañó, preso. Imagínate a dónde hemos llegado. Y Juan predicaba de esa forma, porque él decía, pueblo querido, arrepiéntanse porque ya vino el Salvador. En él tienen que creer. Él nunca se puso como el primero, siempre es, yo estoy presentando al que es. Y su predicación era fuerte y contundente. Vámonos, hermanos, un momentito ahora a Mateo, capítulo 3, verso 13 al 15. Ya sabemos que separado desde el vientre, su prédica, ¿qué hizo además? Bautizó a Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahí está, nunca se le subió la cabeza, el humo a la cabeza. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y gloria al Señor que Jesús se bautizó. Y por eso, hermanos, que nosotros nos bautizamos, porque Él, si lo hizo sin necesidad de hacerlo, porque daba igual, era el Hijo de Dios, ¿cuánto más usted, si está ahí sentado y no se quiere bautizar? Bautícese. Cierro comerciales del bautismo. Vámonos ahora, hermanos, al capítulo 14 del mismo libro de Mateo, 14, versículos 10 y 11. ¿Qué pasa? Juan, predicando su palabra, diciendo las cosas como son, finalmente vino este mundo perverso, y lo bueno le decía malo, y a lo malo bueno, está preso y muere de la siguiente forma. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué final tan triste de este hombre del Señor. Y hermanos, y esto me hace pensar lo siguiente, y antes de leer los últimos versículos. Se siente feo cuando tú haciendo el bien recibes golpe. Se siente feo. Y llega un momento que tú dices, pero Señor, yo quiero agradarte en espíritu y en verdad, y lo que recibo es golpe. ¿Cómo es posible? Me imagino que Juan, cuando estaba preso, pudo haber tenido esos pensamientos humanos. Oye, yo estoy anunciando al Salvador y estoy preso. Él le decía a las personas en su cara, oye, estás en pecado, estás mal, estás en pudredumbre, eres como una víbora, pero para cambiar eso, arrepiéntete y cree en Él. Tengo el antídoto que se llama Jesucristo, preso. Ya todo eso murió decapitado. Y vamos a verlo ahora más adelante. El soldado entra a la cárcel y lo decapita allá adentro. Entonces yo traté de entender y de pensar y de decir, ¿cómo habrá sido? De todas maneras tuvo que haber sido doloroso. Yo no me imagino varios y con una mini guillotina, no cabe en una cárcel. ¿Estás seguro que entraron, lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron, agarran un cuchillo, se lo meten en la yugular y empiezan a cortar? ¡Horrible! Un mártir total. ¿Y por qué? Por convicciones de decir que Jesucristo era el Salvador. Y hermanos, y nosotros a veces no compartimos en la fe, en las universidades, en el trabajo, en la barriada, porque tenemos miedo al qué dirán. Hoy en día, ¿qué nos puede pasar? Que te digan, no, yo no creo en eso. Pero en otros países tú dices solamente, sin abrir tu boca y estás caminando con tu Biblia, 8 años de preso. Verdaderos mártires. Y en países como el de nosotros, que es libre postulación hablar lo que te da la gana, porque la Constitución te avala, es cuando menos predicamos la palabra. Por eso que es importante que nuestra iglesia esté abierta sábados, domingos, y si vamos a tener que abrir viernes, se abrirá viernes, porque hay necesidad del Señor. Y hay que aprovechar los tiempos, porque en algún momento nos pueden decir, deja de congregarte. Y cuando estés solo en tu casa y digas, Señor, ¿cuánto pude haber hecho? Y me quedé yo sentado pensando en mi mala manera de vivir.
egoísta. Hermanos, redimamos el tiempo. Seamos más mártires y menos villanos. Y algo importante aquí, hermanos, de destacar de Juan el Bautista es que era pariente de Jesús y se llevaban entre ellos 6 meses. 6 meses. Vamos a buscarlo bíblicamente. Lucas 1:26. Lucas 1:26. Aquí es cuando el ángel Gabriel visita a María para decirle que Jesús iba a nacer. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Los versículos anteriores, y quiero buscarlo, a ver. El versículo 24, hermanos, ahí mismito arribita. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en el que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. O sea, porque los hijos son una bendición. Y ella en una edad adulta fue bendecida por decir, Señor, dame un hijo. Y en la edad adulta salió Juan. Pero 6 meses después, entonces el ángel visita a María. Así que, hermanos, ahí vemos la diferencia de edad. Y si te pones a ver, hermanos, el verso 36 y 37 dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo de su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ok, seguimos en materia, hermanos. Vamos a hablar de los Herodes. Yo no quería hablar de los Herodes, hermanos, pero hay que hablar de ellos. Resulta ser, hermanos, que en la Biblia hay 6 Herodes. De repente tú estás sentado allí y se te descuadró la cara y tú dices, ¿cómo que 6 Herodes? Yo pensé que era un solo Herodes. No, hay generaciones de Herodes. La palabra Herodes no es un nombre. La palabra Herodes era como un calificativo que significaba, hermano, ¿sabes qué significaba? Semidios. Semidios. Guerreros de guerreros, hombre poderoso, alcurnia. Eso significaba Herodes. Y en la Biblia, hermanos, nos regalan 6 Herodes. 6. Y vamos a verlos bíblicamente quiénes fueron para que sepan en qué contexto estamos del Herodes que decapitó a Juan el Bautista, ¿ok? Hermano, estamos en History Channel aquí. Ok, primer Herodes, Herodes el Grande. Ese fue el que estaba involucrado en las matanzas de los niños cuando nació Jesús. ¿Ok? Base bíblica, vamos, rapidito. Ahí tienen los textos al frente, hermanos. Mateo 2, 7 y 8. Entonces Herodes, ese Herodes es el grande, llamado en secreto a los magos, indagó a ellos diciendo, a ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira, léete el versículo 16. Los magos son revelados por el Señor y le dicen, no vayas para allá, no le digas nada a Herodes el Grande. Entonces el verso 16 dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. La intención desde un principio lo que quería hacer. Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí está. Este es Herodes el Grande. El otro Herodes, hermanos, Antipa o Tetrarca. Herodes, Antipa o Tetrarca. Este Herodes fue el que le cortó la cabeza a Juan. El que vamos a ver ahora en Marcos 6. Herodes Tetrarca. Ese Herodes, Jesús lo llama en su cara zorra. Tal cual.
Me gusta en inglés, fox. Ahí es macho o hembra. En español se escucha más fuego. No le dijo zorro, zorra. Él es hijo de Herodes el Grande, el que acabamos de leer, y su mamá se llamaba Malase. Y van a ver por qué estoy mencionando lo de la mamá, ¿ok? Va a tener sentido. Vámonos ahorita entonces, hermanos, a Mateo 14, 1 y 2. Mateo 14, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, o sea, hijo de Herodes el Grande, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Y vamos a ver, hermanos, cuando Jesús le dice zorra a este Herodes tetrarca. Vámonos a Lucas, capítulo 13, versículo 31 al 32. Y me encanta, hermanos, que veo, hermanos, apuntando los diferentes Herodes para que entiendan el contexto de cada Herodes. El versículo 31 dice así: aquel mismo día llegando unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Qué Herodes es ese? El tetrarca. Y miren lo que le contesta a Jesús. Y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, y hago curación hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Principios, fuerza, dedicación. Los villanos no pueden apagar la obra de Dios, hermanos. Y si nos ponen una discoteca al frente todos los domingos simplemente para hacernos sentir mal, más alabamos al Señor. Y si aquí en la cancha nos quieren decir ya no se puede predicar la palabra del Señor, jugamos acá. Pero la palabra de Dios no la cierra nadie. ¿Quién puede contra el Señor? Nadie. Nada puede contra el Señor. Y usted está en ese bando. Así que, hermanos, este Herodes tetrarca quería eliminar al Señor. Y el Señor dijo así: ve, estoy trabajando. Zorra. Pero, hermanos, le está diciendo zorra en el contexto que usted y yo pensamos que le está diciendo. No, que la zorra es un animal tipo rata, tipo juega vivo, carroñoso, así que le gusta la porquería. Eso es lo que le está diciendo. Así es el mundo. Feo, malo. ¿Qué hago yo en el mundo? Vamos a agarrar características del mundo para mi vida. No hay. Todo es abominación. Ok. Herodes Arquelao. Escuchen, hermanos. Hermano de papá y mamá, ¿de quién? De Herodes Antipa o tetrarca. O sea, eran hermanos de papá y mamá. Arquelao. Súper, ultra, perverso y malvado. Este hermanito de el tetrarca, Arquelao, fue que cuando estaba también gobernando, José con María iban camino, porque ya el otro ya aparentemente se había muerto. Y vino un ángel en sueños y le dice: no vayas para allá, vete para otro lado porque está Arquelao mandando. Ese es hijo del grande y hermano de papá y mamá de tetrarca. Base bíblica, vámonos a Mateo. Mateo 2, 22 al 23. Mateo 2, 22 al 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor en ir allá, pero avisado por revelaciones en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, seguimos, nos faltan 3 más. Y todos están en la Biblia, hermanos. Herodes Agripa I, o primero. Herodes Agripa I.
Lean lo que dice ahí. Nieto de Herodes el Grande. Y ese lo ejecutó el mismo Dios. El Señor lo barrió. Simplemente lo barrió porque Él es soberano. ¿Tú no quieres saber de mí? Te barro. Base bíblica, Hechos 12. Versículo 1 al 3. Y luego 20 al 23. Hechos 12, 1 al 3 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, o sea, Agripa I, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Vámonos al verso 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. ¿Qué significa Herodes? Semidios. Les encanta endiosarse. Y dice el verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hermano, yo no soy doctor, pero yo recuerdo cuando mi abuelo en 1996 murió de cáncer. Cuando muere, la doctora dice a la familia, su cuerpo está lleno de químicos, está hinchado, entiérrenlo rápido porque se va a descomponer más rápido de lo normal. Y así fue, murió 25 de diciembre, más 7 de la mañana. Nos fuimos para Agua Dulce. Al mediodía estaba toda la iglesia llena y estábamos ya el hombre enterrándolo, porque seguimos las recomendaciones. Hermano, un alimento que tú dejes fuera, alimento, le sale gusanos. El cuerpo le sale gusanos, pero necesita una etapa de putrefacción. Aquí el soberano dice, tú te crees Dios, te hiero y ya te va a salir gusanos. ¿Tú te imaginas la presencia de ese pueblo cuando vio a su semidios caer y llenarse de gusanos? Solamente Dios hace lo posible, lo imposible posible, porque no tenía sentido que se llenara de gusanos, el Señor lo permitió. Este es Agripa I. Agripa II, Herodes Agripa II. ¿Quién es este? Bisnieto de Herodes el Grande. Agripa I, ¿quién era? Nieto. Y este, bisnieto. Y ese estuvo en el juicio con el apóstol Pablo. Y hermanos, el apóstol Pablo, de verdad, a mí me encanta el apóstol Pablo. Me encanta. Ese no venía perdiendo el tiempo. No venía perdiendo el tiempo. A él le daba igual quién estaba al frente. Él miraba que era un alma que podía llevar el evangelio y tenía a Herodes al frente y le comparte a sí mismo. ¡Plá! Y vas a ver que casi, este Agripa II, casi da el paso. Como Pilato, casi. Pero hermano, casi es el primo hermano de la nada. Oye, por casi me voy para el cielo. ¿Y qué significa que casi te vas para el cielo? ¿Te fuiste para el infierno, hermano? ¿Qué es eso? Oye, casi acepto al Señor y lo dices como un logro. Hermano, ¿cómo que casi? O eres creyente o no eres creyente. O eres hijo de Dios o eres tiniebla. O tienes vida eterna o estás condenado. O sea, ¿cómo que? Y en el casi, hermanos, nos quedamos a veces.
Llegamos a veces a la iglesia como un club social. Cumplo y miento, cumplimiento. Marco tarjeta. Ya fui a misa, ya fui a la iglesia, ya cumplí mi cuota. Pero no tienes una relación. Y ese es casi es primo hermano de nada. En el básquetbol, hace poquitito, Boston le ganó a Miami por 1 punto. Miami no puede decir casi ganó, perdiste, o sea, punto. Eso es que casi. ¿Ganas o pierdes? ¿Hijo de Dios o no hijo de Dios? ¿Luz o tinieblas? No hay en el medio, hermanos. Y vamos a leer a este Agripa 2. Hechos 25, 13. Dice así: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Entonces, vámonos al capítulo 26, versículo 24 al 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? ¿Las muchas letras te vuelven loco? Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Me encanta cómo lo persuade. Y hermanos, y son técnicas que tienes que utilizar. Persuadir no en el sentido negativo. Trata de llevar a la persona a Cristo. Oye, yo sé que te sientes solo. Yo sé que te sientes vacío. Adivina, yo también me sentí así. Pero cuando Cristo vino, eso es persuadir. Y aquí está diciendo: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Ahí está, por poco. ¿Y qué dice Pablo? Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahí estaba prácticamente preparado. Pero ¿qué pasa, hermanos queridos? El mundo, abro comillas y que se vea en la cámara, es más atractivo. Mentira, no es más atractivo. El mundo te engatusa, ven, la vas a pasar bien. Y al final, muerte. Su puesto político, su entorno. ¿Cómo yo voy a dejar de ser un Herodes? No puede ser. Me mantengo en mi opinión. Casi me persuades, Pablo, en ser cristiano. No tiene excusa ante Dios. Y el último Herodes, hermanos, Herodes Filipo o Felipe. Pongan atención en esto: hermano solo de padre de Herodes. Hermano, solo de padre de Herodes Antipa o Tetrarca. O sea, que él tenía otra mamá. Era medio hermano de Filipo o Felipe. Y este Herodes Felipe o Filipo tenía una esposa llamada Herodías. Y tenía inclusive hasta una hija. Bueno, hermanos, este medio hermano, Tetrarca, le quita a su mujer. ¿Tú te diste cuenta lo sucio que son ellos? ¿Tú te imaginas eso? Me imagino que él en su mente sucia dirá: no, él es hermano mío de papá, no de mamá. Quiero a tu mujer. Y la tomó. Y Juan el Bautista le decía:
Herodes tetrarca o Antipa, no te es lícito quitarle la mujer a tu hermano. ¿Cómo es posible que tú le quites la mujer a tu hermano? Y por eso estuvo preso y por eso lo degollaron, por decir una verdad. Así que, hermanos, muera por sus principios bíblicos. Posiblemente no nos corten la cabeza, pero si tú tienes que decir soy cristiano, di soy cristiano. Gloria al Señor por eso. Y en Mateo 14:3, último versículo para entrar en materia, y dada toda esta explicación, se entenderá muchísimo mejor los versículos que vamos a leer. Mateo 14:3 dice así: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ese Felipe es Herodes, Filipo o Felipe, solamente hermano de papá y no de mamá. Y hermanos, quisiera decirles algo a ustedes aquí. Si tú estás todo lleno de poder, de autoridad y tienes acceso a tener a todo y nunca te arrepientes, con todo y tu poder, con todo y tus accesos vas directo al infierno. Puedes ser la persona más elocuente del mundo, pero si no te arrepientes, vas para el infierno. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie. Pero pastor, en los tiempos de antes no había nacido Jesús, ya lo explicamos. Desde Génesis se prometió al Salvador. Y si tú creías en esa promesa, ya eras salvo. Miles de años después nació, pero ya tú lo creías en ese entonces, eras salvo. Siempre es por Jesús y solamente por Él tenemos acceso al Padre. Punto. ¿Y en qué bando quieres estar tú, hermanos? ¿En qué bando quieres estar ahí, que estás sentado? ¿Villano o mártir? Si eres del bando de los mártires, gloria al Señor. Y si estás en el bando de los villanos, hoy te hago una pregunta. ¿Quieres ser persuadido hoy para ser cristiano? ¿Quieres abrir tu corazón hoy? Hoy es el día, mañana no. Y si tienes duda, hermanos, y no lo quieres decir ahorita, al final del culto llega a mi persona y vamos a hablar. Porque hoy es día que abres tu corazón a Cristo y tengas vida eterna. Y ese viejo hombre malvado, perverso, villano, se vaya al fondo del mar. Y tengas vida eterna en Cristo Jesús. Si hoy quieres tomar ese paso. Dos versículos que les quiero regalar. 3. Lucas 9, 23 al 26. Es un mensaje bastante evangelista, hermano. Hasta aquí me llevó el Señor con este pasaje de Herodes y Juan el Bautista. Lucas 9, 23 al 26. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Verso 25, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, villano o mártir. Y en segunda de Pedro, más adelantito, el capítulo 3, versículo 9,
versículo sumamente famoso, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la otra imagen. Comparta de Cristo, hermano, a pesar de que Herodes tenga el cuchillo ahí y te lo quiera clavar. Comparte de Cristo, cumple tu ministerio. Hay muchos Herodes que hay que evangelizar. Prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y entramos en materia y vamos a leer corrido. Váyanse a Marcos, hermanos, capítulo 6. Y leemos de forma pausada los siguientes versículos. Marcos 6, 14 al 18, dice así: oyó el rey Herodes. ¿Qué Herodes es este? Tetrarca. La fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es el profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes, tetrarca, dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, o Filipo, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y solamente, hermanos, quiero detallar un poquitito qué es lo que ustedes ven subrayadito allí. Muchos decían que era Juan el Bautista, otros decían Elías, otros decían profeta, otros decían algún profeta. Ese es el concepto del mundo que tiene el Señor. Tú vas al mundo y tú preguntas de Cristo o de la iglesia y te dicen: sí, Él es el Hijo de Dios. Otros te dicen: allá te lavan el cerebro. Otros te dicen: ese hombre cree que sabe, pero tiene buen testimonio. Y esos son los conceptos que hablan la gente del mundo de Cristo. No saben nada, se confunden, ponen eslogans y no saben que el Rey de Reyes es el que te salva y el que te da vida. Entonces aquí vemos estas confusiones. Vamos a seguir leyendo, versículo 19 al 23. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. ¿Por qué no podía? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Yo no sé si tú has analizado esto. Él quería también por mujer a su sobrina. No solamente le tomó la mujer a su hermano, también quería acostarse con la hija, su sobrina. Mira lo sucio que es el mundo. Es porquería lo que está en el mundo. Lascivia total. ¿Qué hacemos tú y yo contaminándonos con el mundo? ¿Qué hacemos tú y yo coqueteando con el mundo? Eso es lo que el mundo te ofrece. Y hermanos, y cuando un rey decía: pide lo que quieras, ya había testigos y no podía echar para atrás. Y si la mujer decía: quiero la mitad de tu reino, él estaba obligado a dársela.
Y eso lo aprendimos también. Bueno, no lo hemos aprendido porque no he dado esa clase. Se la puede dar Gabriel. El libro de Esther. Un rey cuando firmaba un decreto decía no se podía revocar. Y este Herodes tetrarca no solamente le quitó la mujer a su hermano, le quería quitar también a la hija. Quedó simplemente enamorado. Pero ¿quién indujo a esa hija? Su propia mamá. Báilale, que yo quiero conseguir algo, producto de tu sensualidad y sexualidad. Báilale. Y así fue. 24 al 29. Saliendo ella, dijo a su madre, cuando escuchó ese juramento, pide lo que quieras. No tenía voluntad propia, era una mandada por la madre. Va corriendo la madre, los pies presurosos al mar. ¿Qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¡Wow! Hermano, vamos a hablar como humanos, un pequeño paréntesis. Un rey lleno de poder y de dinero me dice, pide lo que quieras. Y entonces yo voy y me dicen a mí que le corten la cabeza a fulano. Oye, pero vamos a aprovechar y vamos a solucionar la vida ya. Voy a ser como un rey lleno de plata. Así es la maldad, hermano, ¿ves? Te ciega y hace decisiones que cuando llegas a Cristo y miras para atrás, tú dices, ¿cómo es posible que yo hice eso? Hermano, porque cuando tú estás ciego, eres guía de otros ciegos y tú piensas que ves, tú piensas que estás bien. Y llega un momento que, oye, ¿qué pasó aquí? Y tú sigues, pero cuando llegas a Cristo, tú dices, ¿cómo es posible que me estrellé con esto? Si estaba ahí. No puede ser. Es que le dice el Señor, la tentación está allí y te dice, al lado está la salida. Exit. Tómala, porque ves, pero un ciego va. Y esta mujer tan cegada en maldad podía haber resuelto su vida económicamente. ¿Y qué prefirió? Quiero la cabeza que el que me dice a mí que no me puedo acostar con el hermano de mi hermano. No, con el hermano de mi esposo. Horrible. Solamente eso lo hace la maldad. Y dice el verso 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, está hablando en singular, hermano, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pensemos. ¿Siempre el villano gozará y el mártir sufrirá? Pensemos, de verdad. Analicemos esto. ¿Siempre el villano gozará y el mártir sufrirá? Hermano, a pesar de todo, cumple tu ministerio. Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, donde no habrá ni llanto ni dolor. For my brothers, for the English speakers, thank you for being here. I appreciate a lot. One question. You will suffering in this time? Of course. You will feel bad in some situation.
I know, Charlie, you will feel bad some days, but you need to see Christ. See Jesus. This is the way. Vamos a tener problemas, hermanos. Muchos. Y nos sentiremos que nos están degollando. Pero aún así, cumple tu ministerio. Tarde o temprano estaremos con Él por la eternidad. Y hermanos, Cristo está a la vuelta de la esquina. Se siente. Y recuerdo de niño yo oraba, Padre, yo quiero ser la generación del rapto. Y parece que va a ser así. Y tenemos que tener el deseo, como dijo Pablo, yo anhelo tu venida. Y cuando tú anhelas eso, vives cada vez mejor, porque quieres agradarlo a Él. Colosenses 3, 1 al 3. Vamos a verlo aquí en pantalla y vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor por esto. De verdad que qué lindo ser hijo de Dios. Qué lindo estar en el bando ganador. Si no has tomado la decisión, hermanos, ¿qué esperas? Hoy es el día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Padre Santo, te agradezco grandemente por llevarme a esta forma de predicar esta porción que no sabía cómo hacerlo, Señor. Aquí se ha quedado claro, Padre, de que tú siempre vas a apoyar y soportar a los que en ti confían, Señor mío. Y gracias, Padre, porque cuando tú dices que la paz que sobrepasa todo entendimiento la vamos a experimentar, es porque la vamos a experimentar, Señor. En ocasiones, Señor, podemos sentirnos como Juan, prisioneros, sin salida, tristes, golpeados, con sentencia de muerte, Señor. Pero gloria al Señor que tú me das vida eterna, me sellas con el Espíritu Santo. Me has regalado esta palabra llamada Biblia, donde están tus pensamientos, Señor mío. Padre Santo, si en algún momento nos hemos sentido así, quiero seguir viéndote a ti. Y Señor, y cuando estemos en bonanzas, en tiempos lindos, agradables, porque también es parte de tu voluntad, Señor, que gocemos, que mi mirada siga puesta en ti, Señor. Porque tu venida está pronto, Señor. Y si tengo que morir es ganancia. Y si tengo que quedarme aquí hasta que vengas por tu iglesia también es ganancia. Porque tenemos que llevar las buenas nuevas al que está en oscuridad, Señor. Todos los Herodes que aprendimos aquí, Señor, todos tuvieron la oportunidad de reconocerte. Porque nadie tendrá excusa en tu presencia, Señor. Tú eres justo. Y cuando esté frente a ti, tú podrás decir, hijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero también podrás decir con fundamento, apartado de mí, hacedor de maldad. Y Padre Santo, si en estos momentos alguien que está aquí sentado todavía está con la duda, Señor, pero quiere dar el paso, que pueda decir ahí mismo sentadito,
Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname porque soy pecador y estoy separado de ti, Señor. Gracias, Padre, porque me aceptas como hijo o como hija, Señor. Perdóname mis pecados, Padre Santo, límpiame y quiero caminar por donde tú caminaste, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos queridos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.